Maestro, doctor. Claro que sí, Vero, con todo gusto, gracias. Bueno, bienvenidos. La Comisión de Asuntos Fiscales de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada les da la más cordial de las bienvenidas a esta sucesión de dicha comisión con el tema tasas efectivas y la fiscalización este día 7 de julio del 2022. Con el objeto de mantener un orden durante la sesión, les solicitamos respetuosamente seguir las siguientes indicaciones. Encontrarán en el menú de su pantalla cancelar silencio, iniciar video y compartir, por lo que les pedimos mantener el micrófono en mudo durante la sesión y este se les será activado cuando se cede el uso de la palabra. Evitar movimientos corporales constantes o del equipo de cómputo cuando se tenga la cámara activa. En su caso se puede desactivar si así se desea. Dime. Para solicitar el uso de la palabra se deberá hacer por medio de la función levantar la mano, la cual se encuentra en el menú principal, y se podrán hacer preguntas por medio del chat, mismas que serán contestadas en el momento indicado. El orden del día es bienvenida por parte de una servidora, licenciada Verónica Torreslanda, directora ejecutiva de AMES, y a nombre de nuestro capitán Salvador López Contreras, darles la más cordial de las bienvenidas. El webinar es tasas efectivas y la fiscalización por nuestro ponente, el doctor Javier Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de la empresa Simose. Sesión de preguntas y respuestas, entrega, reconocimiento y cierre de sesión. Para no perder el tiempo y darle todo el tiempo que requiere nuestro ponente, te cedo el uso de la palabra, mi queridísimo doctor Arenas. Muchas gracias por estar al pendiente de tu comisión y por apoyarnos en estos tan escabrosos y complicados temas que son los relativos a la fiscalización y sobre todo al SAT. Muchas gracias y te cedo el uso de la palabra, de la voz, del audio, video y es toda tuya, Mes, por hoy. Sensacional, Vero, muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, muy buenas tardes a todos aquí en este webinar que tenemos hoy. Hay hay muchos temas fiscales que se pueden abordar en los últimos años, sobre todo por todo lo que nos afecta, que es la fiscalización de las empresas, las casi el miedo, ¿no? Casi el miedo, que va a llegar el SAT, ¿no? Como diciendo, va a llegar el lobo. El SAT acaba de cumplir 25 años y una de, de los comentarios que hizo la maestra Raquel Buenrostro respecto de la recaudación, dice, llevamos el 85% del total recaudado con respecto del sexenio anterior. Sin embargo, esta recaudación ha sido una recaudación no una recaudación natural, sino una recaudación a través de ciertas negociaciones, en una de ellas por ejemplo el 2020, que vamos a ver ahorita en este webinar, qué fue lo que pasó de esa recaudación a las grandes empresas, en donde la comunicación social de esas empresas llegaron a decir, tuvimos una diferencia de criterio, y por esa diferencia de criterio le dimos la razón al SAT y salieron con unos cheques bastante jugosos en los cuales eso permitió que el gobierno federal tuviera recursos, ¿no? Tuviera recursos para poder aplicar al gasto público, ¿sí? Muchos, muchos millones. Voy a cerrar con esa parte nada más de a qué se refería con esa parte de diferencia de criterios. Y inició este sexenio, ¿no? Derivado de su filosofía política, desde el punto de vista hacia los empresarios, es decir, separar el poder político, ¿no? Del poder económico. Y nuestro webinar de hoy, que son las tasas efectivas y la fiscalización, sí hay que tener en cuenta que la fiscalización no va únicamente en función de las tasas efectivas. La fiscalización hoy por hoy es por varios caminos, ¿no? Conocemos un camino que es justamente la fiscalización a través de los famosos CFDIs, ¿no? El super CFDI que yo le llamo, ¿sí? En donde se olvida la autoridad que uno causa impuestos por actos jurídicos y no por CFDIs emitidos. El CFDI metido al final del camino es
la representación de un acto jurídico. Hice una venta, voy a emitir el CFDI, y aunque no lo emita, de acuerdo con la ley de impuesto a la renta, lo tengo que grabar, ¿sí? Y obviamente para efectos de IVA, bueno, ahí aparecen cuáles son los actos o actividades. La única información que va teniendo el SAT es toda la información que le vamos fluyendo a través de los famosos CFDIs, del Super CFDI, que, dicho sea de paso, yo a mis alumnos les digo que no tarda en salir seguramente una maestría en CFDI, ¿no? Aquí de todos nuestros colegas que se encuentran en este foro, que seguramente están en el campo de batalla, pues obviamente tienen los grandes problemas de que si la versión 4.0, que qué pasó con nuestra constancia de situación fiscal, que si tengo que pedirla al SAT. Acaba de decir en una entrevista Raquel Buendrostro, yo nunca la pedí. Bueno, no la pediste, pero intrínsecamente dentro de la reforma, dentro de las condicionantes para poder emitir un CFDI versión 4.0, es que yo me tengo que cerciorar cómo se encuentra dado de alta ese contribuyente para que a su vez yo le pueda emitir la factura. Y si yo quiero que me emitan una factura y que la necesito deducir para efectos fiscales, obviamente tiene que ser conforme yo tengo en mi constancia de situación fiscal. Fue por eso que, y obviamente en materia de sueldos y salarios, pues los trabajadores no quedaron exentos de esta demostración. Finalmente, sí, efectivamente, ella no lo pidió, pero la norma nos impulsaba a así pedirlo. ¿Qué pasa en materia de tasas efectivas que voy a ujú, ¿sí? Ok, ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa con mis tasas efectivas y mi fiscalización? Bueno, el año, si se alcanzará, en diciembre del 2020 fue publicada en la reforma fiscal para el 2021 en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de diciembre, una serie de cambios muy, muy, muy importantes. Entre ellos venía las famosas restricciones a los CFDIs por un incumplimiento por parte del contribuyente. Venía una serie de cambios, una serie de cambios. Bueno, entre estos cambios, entre estas adiciones, se le faculta a la autoridad en el inciso I de la fracción primera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, y quiero ser muy puntual en esta opinión personal, respecto que el Código Fiscal de la Federación son las reglas del juego entre el contribuyente y la autoridad. Sí, es una disposición, tanto el código como su reglamento, que tenemos que voltear a ver porque ahí es en donde se encuentra, obviamente, nuestra seguridad jurídica como contribuyentes y, como les decía, las reglas del juego. Cada vez que hay reforma fiscal, volteamos a ver, oye, la retención del 6% de IVA que nos afectó a nuestro sector, después la derogan con el tema del REPSE, ¿sí? En donde ya no hay retención, pero pues obviamente tiene que haber un cumplimiento normativo entre la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit, el SAR, y en fin, y este cumplimiento normativo nos trae a todo el mundo vueltos locos, enseñando inclusive, a mi juicio, información confidencial, ¿sí? Ahora sí, por disposición de ley, nos obligan a dar información confidencial. ¿Desde dónde nace esta reforma? Del outsourcing, que tuvimos un webinar hace algunos meses. Bueno, evidentemente, desde el Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Trabajo. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué nos afecta el Código Fiscal de la Federación? Mucho, mucho. A ver, dentro de las facultades de la autoridad, a partir del 2021, y ustedes dirán, oye, Rafael, pero pues es que 2021 ya tiene, pues, el año pasado, ¿no? Ya es una reforma que pasó. Sí, sí es una reforma que pasó, pero la autoridad poco a poco, a través de estas disposiciones, va afilando los dientes para poder irse contra los contribuyentes, en dado caso de que tengamos allí una falta de... eh, una falta normativa que nos afecte para temas fiscales
En el siguiente webinar, si antes de que termine el año, vamos a tocar también para estos efectos lo que llamamos el beneficiario efectivo, que seguramente también es un concepto que han ido escuchando allí, que ya entró en vigor ahorita en 2022, pero que nadie le ha dado, nadie le ha dado mucha difusión. Es una disposición muy rara que habla inclusive de que si tú conoces al beneficiario efectivo, lo tienes que declarar, y en su caso, si tiene un alias, también. Es decir, si mi beneficiario efectivo fuera el Chapo Guzmán, alias el Chapo, entonces a ese nivel nos está obligando a la autoridad a tener un cumplimiento fiscal. Y aquí en Código Fiscal de la Federación, en esas facultades que tiene la autoridad fiscal, adicionan en la siguiente disposición, y la leo tal cual. Las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán en lo siguiente. Dice, dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenece. Bueno, y aquí, en ese sentido, hay tres conceptos muy importantes y muy delicados. El primero dice que, para ir entendiendo esta disposición, la facultad de la autoridad es dar a conocer, tiene la facultad de dar a conocer, es decir, ahora sí te puedo informar, es como las invitaciones, hoy las invitaciones ya hay que darle hay que darles atención porque ya están reguladas esas invitaciones que emite la autoridad. Y entonces esta es otra especie de invitación, dar a conocer, y son tres parámetros de referencia. La utilidad, conceptos deducibles y tasas efectivas. Son tres conceptos diferentes. Dice, respecto de la utilidad, ¿qué es la utilidad? Sabemos bien que son los ingresos menos deducciones. Y sin embargo, en materia de precios de transferencias, y algunos de los que estamos aquí en este sector tiene operaciones con partes relacionadas, uno de los análisis que menciona Impuesto a la Renta en partes relacionadas es justamente eso, un análisis de la utilidad que tienen cada una de las partes para ver si se encuentran dentro de los parámetros de mercado. Entonces, estos conceptos respecto de la utilidad van muy enfocado a las partes relacionadas. Conceptos deducibles. ¿Cuáles son los conceptos deducibles? Bueno, pues ya empieza a aplicarlos en el reciclo. En el régimen simplificado de confianza dice, estas van a ser las únicas deducciones que tú puedes tener, que puedes realizar. En nuestro webinar anterior que vimos el reciclo, hice acotación muy puntual respecto de las deducciones. ¿Sí? Mientras en el régimen general dice que van a poder ser deducibles aquellos gastos propios de la actividad, en el reciclo dice que vas a poder hacer deducibles aquellos gastos que te produzcan un ingreso, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo gaste de acuerdo con mi utilidad, de acuerdo con mi actividad, y otra cosa es que yo gaste para poder tener ingresos. Y eso es lo que dice el reciclo. Lo que gastes para tener ingresos sí es deducible, pero si tú gastas de acuerdo con tu actividad, pero no te genera ingresos, es allí ese candado tan feo que ponen en el reciclo. Y las tasas efectivas. Estas tasas efectivas, dice, bueno, son aquellas tasas netas de impuestos. Y dice, te lo voy a dar a conocer, dice la autoridad, te lo voy a dar a conocer en forma periódica, ¿sí? Con base en tu sector económico o la industria a la que perteneces. ¿Y qué voy a hacer con esas tasas efectivas? Dice el 33. Dice, bueno, voy a difundir esta información y va a ser con la finalidad de medir riesgos impositivos, ¿sí? ¿Para que lo mida quién? El contribuyente. ¿Cuál es el riesgo impositivo que yo tengo con respecto de esa tasa efectiva? ¿Cuál es el riesgo que yo tengo? Y hay un riesgo medio y hay un riesgo alto. Y ahí está obviamente el riesgo promedio, o que sería 100 riesgos si es que yo caigo en esa tasa efectiva. Dice el SAT,
al amparo de estos programas de cumplimiento voluntario, va a poder informar al contribuyente o al representante legal y en su caso de las personas morales a sus órganos de dirección, ¿a dónde se está yendo aquí? Dice, les voy a informar a todos aquellos que representen a las empresas, ¿sí? Incluyendo el beneficiario efectivo, eso lo tocaremos en otro webinar, ¿verdad? Entonces, a todos ellos que se encuentren muy involucrados en la actividad de la empresa, dice, te voy a dar a conocer todos estos datos estadísticos para que midas tus riesgos. Dice, cuando detectes supuestos de riesgos con base en los parámetros señalados, ¿sí? Es decir, si la autoridad detecta algún supuesto de riesgo, te lo va a poder informar a través de la difusión de esta información, ¿sí? ¿Qué es lo importante de eso? Dice, sin que se considere que las autoridades fiscales inician ejercicio de sus facultades de comprobación. Las facultades de comprobación de la autoridad es precisamente una revisión directa, una revisión de gabinete, una revisión electrónica. Este tema de tasas efectivas, ¿sí? El hecho de que te informe que tu tasa efectiva, y no tarde en hacerlo, tu tasa efectiva es de alto riesgo, te va a invitar a que, pues a que revises esa tasa efectiva, pero no inicia el ejercicio de facultades de comprobación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si no le hago caso, entonces puede iniciar el ejercicio de facultades de comprobación, ¿sí? Dice que bueno, que estos programas no son vinculantes, es decir, pues el hecho de que yo te invite no quiere decir que dispare mis facultades de comprobación. Sin embargo, recordemos que para la realización de una facultad de comprobación por parte de la autoridad, debe estar debidamente fundado y motivado. Y entonces, esto es un motivo por el cual la autoridad dice, ah, caray, este contribuyente no tiene una tasa efectiva óptima o la tiene de riesgo. Yo ya le envié una invitación, no me hizo caso. Bueno, entonces yo ya tengo un motivo para poderlo visitar. Y bueno, ¿y qué es adicionalmente lo que va a hacer con respecto de mí como contribuyente y de mi tasa efectiva? Dice, para que se pueda promover este cumplimiento en materia de esa presentación de declaraciones, así como las correcciones a la situación fiscal, ¿qué va a hacer? Va a mandar una propuesta de pago o declaraciones prellenadas, ¿sí? Y aquí me detengo unos 2 segundos. Tuvimos ahí algunos problemas, muchos de nosotros, cuando presentamos declaraciones de personas físicas o personas morales, las declaraciones anuales, en donde se encuentran prellenadas. Vivimos en un sistema de autodeterminación de los impuestos, y eso lo menciona desde el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación y obviamente del impuesto a la renta, en donde dice que el contribuyente, ¿sí?, va a pagar el impuesto que corresponde al respecto de los ingresos que obtiene. Es el contribuyente. Lo que me manda es una propuesta de pago, ese prellenar es una propuesta de pago. Pero ¿qué pasa en la práctica? Diría un amigo de hace muchos años en la universidad, es palabra de Dios, dice. Cuando tú, autoridad, emites esta propuesta de pago, ya casi estás diciendo es palabra de Dios y el contribuyente tiene que respetar lo que hay allí. Lo peor de todo es que hay campos que yo no puedo modificar. Yo no puedo modificar. Y entonces empezamos a decir a la autoridad, oye, esto no es así, es otro el ingreso o es otra deducción. ¿Dónde está el problema? En cómo fue emitido el famoso Super CFDI. Pago en una sola exhibición, pago en parcelas o diferido, sí, cómo fue pagado, si es que tengo un recibo electrónico de pagos, y en función de toda esa información que tiene la autoridad en su megabase de datos, es conforme va mandando a cada una de las declaraciones que tiene el contribuyente y prellenarlo. Es un prellenado, ¿sí? Es una propuesta de pago, ¿sí? Es una promoción al cumplimiento. No es que yo deba necesariamente de cumplir lo que dice la autoridad a través de ese llenado de la declaración. Y entonces, parte de los temas fiscales que yo sostengo es que la autoridad está legislando y está regulando la actividad financiera fiscal de los contribuyentes, no a través de las leyes,
sino a través de la información que tiene, que son los CFDIs y el prellenado de declaraciones. ¿Es ilegal? Sí, es ilegal. ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos opciones, ¿no? Irnos a quejar al Tribunal de Justicia Administrativa o hacerle caso a la autoridad o tratar de ver de qué manera podemos ir cuadrando los números que tenemos con la operación de la empresa y con lo que el SAT está considerando como parte de esas, como parte de la información que tiene. Dentro del famoso parámetro de parámetros de referencia respecto de la utilidad, hay un lo que conocemos como el coeficiente de utilidad, ¿sí? En el cual la autoridad, obviamente por el tema de base de datos, y que no está respetando un coeficiente de utilidad o pérdidas fiscales que tenemos de ejercicios anteriores, nos obliga a presentar declaraciones complementarias. Dice, si quieres que te respete esa pérdida fiscal o ese coeficiente de utilidad, presenta una declaración complementaria. Y presentar una declaración complementaria, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, yo voy a verme vulnerable los siguientes 5 años, porque a partir de ese momento puede iniciarse las facultades de comprobación en los 5 años siguientes. Y si estamos hablando de que ya han pasado 2 o 3 ejercicios, cuando menos hemos consumido 2 o 3 años que no hemos ganado a la autoridad en materia de facultades de comprobación. ¿Qué es lo que tiene que ser adicional? Dice, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y esto, obviamente, muchos de ustedes lo han de vivir, es una pesadilla que les cae. Estos comunicados para promover el cumplimiento. El correo dice, ya me llegó un correo del SAT, ¿sí? ¿Y ahora qué fue lo que pasó? No, no pasó nada, es un recordatorio en donde dice, no te preocupes, mira, yo sé que vas bien, pero te recuerdo que no tarda en vencer la declaración anual, no tarda en vencer tu DIO, no tarda en vencer tu declaración de pago provisional mensual, no tarda en vencer tu pago del IVA. Te lo comunico para que promuevas el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿sí? Es pues, un aviso previo, ¿no? Un aviso previo por no llamarlo una amenaza venal. Y bueno, y comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Es decir, te voy a comunicar contribuyente que hay algo que no me cuadra, no me cuadran los CFDIs emitidos o los CFDIs recibidos o los CFDIs de nómina contra lo que efectivamente declaraste. No me cuadra que tienes por allí algunos CFDIs que han emitido prestadores de servicios tuyos en donde hay una retención asociada y no me la has pagado. Hay una retención de una persona física por honorarios le retuviste 1,000 pesos y no me los has pagado. Bueno, y me dice, págamelos. La autoridad, dentro de estas peticiones, dentro de estos comunicados para informar esas inconsistencias, empieza a corregir lo que debas de corregir. Voltea a ver los CFDs y a ver cómo están. Si yo le digo, oye, fíjate que de acuerdo con la ley del impuesto a la renta y la ley del IVA, esas retenciones estoy obligado a enterarlas en el momento en el que yo le pague a el prestador de servicios. Cuando yo le pague, entonces ya me hago acreedor a pagarte a ti, autoridad, dentro de ese mes, a más tardar el mes siguiente, esas retenciones que yo efectivamente estoy realizando a un contribuyente, a un prestador de servicios que efectivamente le realice el pago, ¿sí? Pero tú le dices, no, ¿qué crees? Pues mira, mientras estés ese PDI, tú me debes esa retención. Y evidentemente hay que hacer un trabajo adicional para decirle a esos proveedores, oye, cancélame el CFDI. Y ahora resulta que en este año 2022, pues también estamos muy atados de las manos con respecto de estas cancelaciones, ¿sí? Ya casi cancelar un CFDI te convierte en delincuente. Bueno, es importante voltear a ver y cuadrar mes a mes todos aquellos CFDIs que yo tengo emitidos, aquellos actos jurídicos que no merecen, actos y hechos jurídicos que no merecen la emisión de un CFDI para cuadrarlos contra mis declaraciones,
Estamos hablando en la anual de un ajuste anual por inflación, estamos hablando de manera mensual con diferencias cambiarias, que no hay un CFDI en donde yo pueda demostrar que esas diferencias cambiarias, pues obviamente pueden ser utilidades o pueden ser pérdidas, pero va a haber una inconsistencia detectada. Y no es que sea una inconsistencia detectada, para ustedes va a ser una inconsistencia, ¿sí? Pero para mí va a ser la naturalidad del proceso contable y administrativo que tengo para efectos de que yo lleve a registros contables lo que sucede en la entidad y después presentar la declaración correspondiente. Y aquí me vuelve a decir lo mismo, que aunque yo te envíe esos documentos, estas propuestas de pago, este comunicado para promover el cumplimiento de las obligaciones y estos comunicados para que informe sobre una inconsistencia detectada, no se considerará inicio de facultades de comprobación. Entonces, cuando tengamos un asunto de esta naturaleza, pues evidentemente, ¿qué es lo que viene atrás si yo no, volteo a ver si hay alguna corrección al respecto? Bueno, pues aquí me está diciendo de que puede iniciar facultades de comprobación. Ahora bien, tasas efectivas, ¿no? El SAT emprende ciertas acciones y hace ya poquito más de un año de repente se publica en la página oficial del SAT dos documentos fundamentales. Uno que se llama tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes y el segundo, estos parámetros de referencia respecto a esas tasas efectivas de impuesto para medición de riesgos impositivos. Justamente lo que me dice el artículo 33. Justamente lo que me dice, dar a conocer parámetros de referencia para medir riesgos impositivos. Y dice, los correspondientes al ejercicio 2016, 17, 18 y 19. Ah, caray. Los últimos 4 ejercicios en donde la autoridad todavía me puede revisar a esta fecha. ¿Eh? Sobre el padrón de grandes contribuyentes. Yo no cuando lee esto dice, oye, pues ya me salvé, ¿no? Porque se fue contra grandes contribuyentes. No, espérame. El Código Fiscal de la Federación no es aplicable a los grandes contribuyentes. No hay artículo que diga la tasa efectiva o la tasa de impuesto de la renta que van a pagar las pequeñas y medianas empresas va a ser del 28%. No, todos parejos. Todos pagan el 30%, todos tienen las mismas obligaciones fiscales, normativas, las que cotizan en bolsa están aparte, tienen que hacer cierto cumplimiento, ¿sí? Y lo único que hace el SAT al interior es dividir sus departamentos, su sector está allí, la Administración General de Grandes Contribuyentes, conocemos la Administración General de Auditoría Fiscal, conocemos la Administración General de Recaudación, y bueno, la de grandes contribuyentes, dicho sea de paso, antes era una administración, una subadministración que se dedicaba a consentir a estos grandes contribuyentes, ¿no? Cambió el esquema y bueno, estos grandes contribuyentes realmente dice, a partir de esta reforma se vas a contribuir. Antes estos grandes contribuyentes contribuían con retenciones a terceros y sí pagaban grandes cantidades de impuestos, pero pagaban una cantidad de impuestos fenomenal en retenciones, pero no por las actividades propias. Por ahí en un artículo que escribió un amigo mío, que ustedes por aquí lo conocen, lo han visto en algunos webinars, Sergio Aguayo, escribimos y me invitó a colaborar en un artículo que se llamaba 169 pesos o 170 y tantos pesos, hace poco más de 10 años, en donde se hizo una investigación de cuánto pagaban las 10 empresas más grandes y que obviamente que cotizan en bolsa, cuánto pagaban realmente el impuesto a la renta. Y entonces en un año de calendario hicimos números y resulta que entre todos estaban pagando 170 pesos de impuestos sobre la renta, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con estas famosas tasas efectivas. En este primer documento de tasas efectivas, me dice la disposición, ¿cómo vas a determinar esta tasa efectiva del impuesto y si hay un riesgo mayor o un riesgo o un menor riesgo impositivo? Dice, y te voy a definir las dos, me dice este documento del SAT. El riesgo impositivo, dice, va a ser la contingencia por un incumplimiento en las disposiciones fiscales que son aplicables a un contribuyente
o a un conjunto de contribuyentes, que repercute en este correcto pago de impuestos, concretamente en materia de impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque es un impuesto directo. ¿Qué me va a grabar? Me graba mi patrimonio, me graba las utilidades, ¿sí? El impuesto al valor agregado únicamente va a ser un impuesto indirecto que graba actos y actividades y que yo puedo acreditarlo contra los gastos que yo realice. ¿Y qué es la tasa efectiva del impuesto? Bueno, es aquella que se calcula con la información que manifestamos en la última declaración anual del impuesto de la renta de cada uno de los ejercicios. ¿De cuáles? Del 2016, 17, 18, 19. Hoy añadiría yo el 2020 y el 2021. Ujú. Mediante la división entre el monto del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio fiscal que corresponda entre los ingresos acumulables de dicho ejercicio. ¿Cuál es el impuesto a la renta causado? Justamente el que yo digo, mis ingresos menos mis deducciones por la tasa de impuestos y ya tengo allí un impuesto a la renta causado. Oye, en la declaración anual acredité los pagos provisionales. Sí, va a ser un impuesto pagado, vas a pagar en la anual cierta cantidad que seguramente va a ser menor. Y el impuesto causado es precisamente ese impuesto que yo estoy causando con independencia que yo lo haya pagado a través de retenciones o de pagos provisionales o en la misma declaración anual. Y bueno, en este tema de los grandes contribuyentes, porque se van los grandes contribuyentes, sí, pero ¿qué son los grandes contribuyentes? ¿Quiénes son? Bueno, en el reglamento del SAT, en el artículo 28, apartado B, ¿sí? Que se publica por ahí por 2015, dice que quiénes van a ser estos grandes contribuyentes. ¿Quiénes son? Dice, bueno, va a ser el Banco de México, o sea, todas las instituciones que conforman el sistema financiero mexicano, sociedades integradas o integradoras autorizadas para tributar en un régimen opcional, es decir, aquellas empresas que llegan a consolidar su información, personas morales que en el último año fiscal tengan ingresos iguales a superiores a 1,250 millones de pesos, aquellas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores, estados extranjeros, organismos internacionales, empresas productivas del Estado y residentes en el extranjero, ¿sí? Navieras, líneas aéreas, en fin, estos son los grandes. Entonces dirán, ah, caray, entonces estamos más o menos liberados porque sí se está yendo a los grandes contribuyentes, sí, pero recordemos que esta disposición no es únicamente para grandes contribuyentes, es el primer embate de la misma autoridad este, para decirles a todos, los grandes, medianos y pequeños, oigan, yo creo que ustedes también deben de tener una tasa efectiva de impuestos. No importa si seas grande o chiquito, lo único que cambia es el número de ceros y tu tasa efectiva de impuestos, si te encuentras en este sector, tienes que voltear a ver si efectivamente tienes un riesgo impositivo alto, medio o bajo. Entonces, hay una primera lista que manda el SAT, si ya vimos que está mandando, ya son 5 publicaciones de este listado de actividades económicas, y bueno, ¿a quiénes va aplicando? ¿A quiénes va dirigido? Dice, bueno, a los 5 sectores económicos en esta primera: minera, manufacturera, comercio al por mayor, al por menor, servicios financieros, seguros, industria automotriz. Dice, bueno, dice en este documento que con el objeto de facilitar e incentivar el cumplimiento, se va a invitar a los contribuyentes que se encuentren en estos sectores a que consulten la tasa efectiva que les corresponde de acuerdo con la actividad que representan, ¿sí? Y medir sus riesgos impositivos. En su caso, dice, si tú dices, ya revisé mi tasa efectiva, corrijo mi situación fiscal. Y aquí yo quiero acotar algo muy importante. El hecho de que yo tenga una tasa efectiva de impuestos menor al promedio que me dice el SAT no quiere decir que yo esté mal. ¿Por qué? Porque cada año es atípico. Hay un año en lo que yo pude haber tenido muchos ingresos y pocas deducciones, y a lo mejor un año en el que yo pude haber tenido pocos ingresos y muchas deducciones. ¿Y cuáles son mis deducciones? Obviamente es el pago de salarios, las cargas sociales, finiquitos,
uniforme, los gastos operativos, gastos administrativos, el pago de una renta, ujú, aquellos gastos que genero con motivo de la contratación del personal, aquellos gastos que yo genero para efectos de un cumplimiento normativo. Yo, cuando nace lo del REP, tuvimos un webinar, también te dije, bueno, aquí lo único que está pasando es que se crea una posición adicional dentro de la empresa. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? Si ya muchos de los participantes en las empresas ya se encuentran con ciertas actividades perfectamente bien definidas, y este es un nuevo cumplimiento normativo fiscal delicado. ¿Y quién lo va a hacer? Y entonces empiezan a crear nuevas posiciones dentro de las empresas. Entonces, si yo creo una nueva posición, obviamente voy a tener un mayor gasto, pero eso no quiere decir que yo tenga un mayor ingreso. ¿Por qué? Porque las empresas me obligan a cumplir con temas de REPSE, ¿sí? Bajan los FDIs, organízalos, las declaraciones, se empaqueta, lo entregan, lo reúnete, rebota, haz todo la verificación de los trabajadores que tienes. Es un cumplimiento adicional. Eso no quiere decir que tenga más ingresos. Oye, tengo que pagar esos derechos para efectos de que yo pueda tener mis permisos, no únicamente en federal, sino que todavía seguimos con el problema de tener permisos locales. Entonces me cuesta un permiso local, ¿sí? Y no necesariamente es un mayor ingreso. A lo mejor estoy prestando un servicio en ese estado y por disposición dentro de ese estado me obligan a tener un domicilio fiscal, me obligan a tener una infraestructura administrativa dentro de ese lugar para efectos de que yo pueda cumplir sin que necesariamente tenga que existir un ingreso adicional. Entonces aquí lo que me dice es, pues si no es la tasa que yo te digo, corrige tu situación fiscal. No, 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 no. Espérame, la voy a corregir siempre y cuando yo pueda ver que efectivamente hay un incumplimiento de mi parte. Hay muchas empresas, y se le olvida a nuestra autoridad, que hay empresas que dictaminan fiscalmente. Entonces, el hecho de que dictaminan fiscalmente, están dictaminando sus ingresos y deducciones. Pueden tener una pérdida fiscal, no por ello quiere decir que tienen un riesgo alto si es que esa pérdida fiscal está perfectamente bien sustentada. Entonces, es un tema de que obviamente año con año ir viendo cuáles son los aspectos que nos están afectando a cada uno de nosotros. Y dice la autoridad, dice, bueno, de todas maneras, yo te invito a que en caso de que tu tasa efectiva de impuestos represente un mayor riesgo impositivo, en uno o más ejercicios fiscales, ojo, del 2016 para acá, en ese momento, sí, 2017 para acá, actualmente, ¿no? Ver cuáles son los años en donde podemos tener un riesgo medido, dice, podrás corregir tu situación fiscal mediante la presentación de la complementaria correspondiente. Sí, pero si yo presento una declaración complementaria en el 2021, 2022, del año 2018 o 2017, en automático se renuevan las facultades de comprobación de la autoridad y tiene 5 años para revisarme a partir de la presentación de esta última declaración que yo realicé. Entonces, si presento ahorita una complementaria del 2018, bueno, 2019, 20, 21, 22, yo me voy a estar en riesgo de revisión ante la autoridad por el año del 2023. En todo caso, sí es importante que podamos ver si efectivamente hubo cuáles son aquellas variables que influyeron para el resultado fiscal que tuve yo en cada uno de sus ejercicios. Y dice, lo anterior mediante la autodeterminación. Claro, vivimos en un sistema de autodeterminación de los impuestos. Y en ese sistema de autodeterminación de los impuestos, aquí me dice lo mismo, autodetermínalos. ¿Por qué? Porque es una invitación. Te estoy dando a conocer estos parámetros de tasas efectivas. Dice, tomando en cuenta todas aquellas planeaciones fiscales, aquellas operaciones celebradas entre partes relacionadas. El hecho de que no es delito hacer una planeación fiscal, ¿sí? Uno puede planear fiscalmente porque también el gobierno planea. Todos planeamos todos los días, ¿sí? En la mañana planeo qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer ciertos planes y proyectos para el próximo año. También puedo yo planear economía de opción, puedo planear fiscalmente
mi empresa? ¿Cuántas personas voy a contratar? ¿Cuánto es el gasto que voy a tener? Tengo que planearlo desde el punto de vista financiero, fiscal, operativo, ¿sí? Y eso no quiere decir que yo esté cometiendo un delito. Entonces, toma en cuenta esas planeaciones fiscales. Y hoy por hoy, sí, también a partir del año pasado, sí, el famoso tema de los esquemas reportables. Y ellos, estos esquemas reportables tienen que ver con planeaciones fiscales agresivas. Y recordemos algo importante, que muchas de estas disposiciones no nacieron al interior de nuestro gobierno con respecto de que pudieran hacer alguna idea, alguna lluvia de ideas al interior, a ver qué hacemos para los contribuyentes en México. No. Muchas de estas disposiciones y muchos de estos cambios provienen de compromisos que tiene México con la OCDE de incorporar a su legislación fiscal ciertos cambios para cumplir con esos lineamientos que tiene la OCDE. Por ahí, si en el próximo webinar también nos da oportunidad, podemos ver lo que se conoce como BEPS, ¿no? Como la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, sí, que son 16 acciones que debe de cumplir el gobierno de México para efectos de que regule todas esas acciones y evitar una planeación fiscal agresiva y que se vayan el pago de impuestos a los paraísos fiscales. Eso es ver. Entonces, esta parte también de esas planeaciones fiscales agresivas tiene que ver también con operaciones internacionales, incluyendo las celebradas con partes relacionadas, es decir, compra y vende a valores de mercado. Hoy, para este año 2022, ojo, les recuerdo, las operaciones entre partes relacionadas residentes en México deben tener su estudio de precios de transferencia. Ya no nada más es tenerlo cuando tengo operaciones con el extranjero. Es tener mi estudio de precios de transferencia cuando yo hago operaciones con partes relacionadas residentes en México. Ya no es nada más guardar la información que demuestre que yo estoy comprando y vendiendo valores de mercado. No. No nada más es eso, es tener el estudio de precios de transferencia entre partes relacionadas. ¿Qué más me dice la autoridad? Oye, verifica tus reestructuras empresariales. Es decir, si hubo una fusión, si hubo una escisión, si hubo una transformación de sociedad y eso te ahorró ciertos impuestos y fue de manera, pues no fue de manera correcta o de manera que a criterio de la autoridad, no le parece, bueno, pues también revisa si hay fusiones, escisiones o reestructuraciones empresariales. Verifica también esa interpretación de las disposiciones domésticas o internacionales y su aplicación en los convenios para evitar la doble tributación. Y aquí es un tema muy importante, les decía hace ratito, respecto de qué fue lo que pasó en el año 2021, que muchas empresas se dieron con sus cheques. Muy sencillo. De acuerdo con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, menciona que hay dos tipos de disposiciones. Aquellas que son de aplicación estricta, que es el primer párrafo, en donde se van a ser de aplicación estricta aquellas disposiciones que generen cargas a los particulares y que tengan que ver con los elementos del impuesto, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Segundo párrafo dice, las demás disposiciones van a estar sujetas a interpretación, ¿no? Entonces, nos encanta interpretar y entonces cada quien va interpretando qué es lo que significa cada una de esas disposiciones. Pues bien, en materia de tributación internacional, las grandes empresas o las grandes transnacionales, pues evidentemente hacen sus operaciones entre partes relacionadas. Y cuando hay un tratado para evitar la doble tributación y evitar la doble imposición fiscal, ¿sí? El modelo de convenio de la OCDE, que es un machote de convenio que los países lo van aplicando, pues bueno, ahí resulta que las tasas de impuestos están sujetas a interpretación. Al estar sujetas a interpretación, la tasa de retención que yo le hago al residente en el extranjero varía por interpretación. Al variar esa
esa tasa de impuestos porque está en el tratado. Aquí en México si dices, tú le vas a retener el 10% a una persona física, se acabó. Tú vas a pagar un 30% de impuestos, se acabó. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Pero en los tratados está sujeto a una interpretación. Entonces, mediante esa interpretación, el pago de las retenciones fueron menores. Esto se afecta a la hacienda pública, entonces la misma autoridad le requiere el pago de esos pagos por pagos que le realizaste al extranjero por fuente de riqueza ubicada aquí en México, en donde le retuviste una cantidad en la que la autoridad no está de acuerdo. Bueno, entraron a juicios y en esos juicios dijo la autoridad, mira, ¿sabes qué? Olvidémonos del juicio. Más vale un buen arreglo que un mal pleito, ¿sí? Y entonces lo que hicieron fue justamente terminar con esos juicios, ¿sí? Terminan el contribuyente, termina la autoridad, llegan a una especie de acuerdo reparatorio y entonces ahí fue donde salieron los chequecitos de las grandes empresas, ¿vale? Entonces es esa la interpretación de disposiciones domésticas o internacionales. ¿Qué es lo que tú estás interpretando? Deducción de pagos que puedan representar una erosión en la base gravable mexicana. Es decir, que yo le pago al extranjero cierta cantidad con una deducción aquí en México, que tiene que ver con temas, por ejemplo, obviamente de planeación fiscal, de partes relacionadas, puede ser de partes no relacionadas, porque estamos hablando de pagos al extranjero, ¿sí? Y que tienen que ver en materia de retención. Y dice también aquí algo muy importante, dice, verifica si no tienes operadoras con empresas facturadoras de operaciones simuladas, entre otros. Verifica si tienes ese tipo de operaciones, para que en su caso revierta los efectos de estas operaciones, interpretaciones o conductas y me presentes la declaración correspondiente. Eso es lo que quiere decir aquí la, la autoridad con respecto de esta aplicación de tasas efectivas, ¿sí? Verifica cuál es la aplicación que tienes. ¿Qué pasa en el sector de servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad? ¿Qué pasa con la tasa efectiva del sector? Bueno, lo que pasa con esta tasa efectiva del sector me dice, bueno, tú verifica, ¿sí? En 2016, ¿qué es lo No, que... es que está consultando. Sí, verifica qué es lo que tú tienes, cuál es tu tasa efectiva de impuestos en el año 2016. Voltea a ver tu declaración. Estos datos, ¿de dónde los sacó la autoridad? Obviamente de muchas declaraciones o seguramente de su base de datos de declaraciones presentadas por cada uno de estos sectores. Y dice, bueno, si en 2016 tu tasa efectiva de impuestos, ¿sí? Lo que realmente pagaste de impuestos sobre la renta, dice, si pagaste menos del 3.16% de tasa efectiva, entonces tienes un mayor riesgo. Te invito a que verifiques si efectivamente, si tú estás pagando una tasa efectiva de impuestos del 1%, dice, oye, en 2016 estás en riesgo. Si tú tuviste ingresos por 1 millón, ¿sí? Y estás pagando 1,000 pesos, no, espérame, como que allí hay algo y estás en riesgo. Te invito, ¿sí? Te invito a que verifiques la información que tienes y la información financiera y la información fiscal que tú has presentado. Si tú pagaste una tasa de impuestos mayor al 3.16, es decir, pagaste un 5 o un 8%, tienes un menor riesgo porque la tasa efectiva es del 3.16. En el año 2017 me dice, la tasa efectiva en ese año para este sector fue del 4.42%. Pagaste menos, oye, te invito a que la revises porque puedes estar en riesgo, ¿sí? Pagaste más, bueno, tienes un menor riesgo. Ojo, ¿eh? Si se dan cuenta aquí, no es un tema en donde diga no te preocupes. Me dice menor riesgo. O sea, la autoridad no me está, no me está mandando ya al área de bendecidos que diga no te preocupes, ¿no? Si pagaste el 5%, no. Simplemente es menor el riesgo. No quiere decir que no te revise. Lo único que quiere decir
es que pues obviamente tienes un riesgo menor de que yo te vaya a revisar, ¿sí? Tienes un riesgo menor en donde puedo llegar o puedo no llegar, ¿sí? Pero el riesgo mayor es, oye, es casi seguro que llegue. Eso es lo que me quiere decir estas tablitas, ¿sí? En el año 2018 dice, tu tasa efectiva en el sector debe ser del 4.6%. En el 2019, del 3.4%. Y otros me dirán, oye, Rafa, ¿y 2020, 2021? Bueno, todavía no han salido, ¿sí? Todavía no han salido cuáles serían nuestras tasas efectivas. Pero ¿qué es lo que podemos inferir de esto? Que nuestra tasa efectiva en el sector en el año 2020, en el año 2021, seguramente debe de estar en un promedio del 3.5% y el 4.5%, ¿sí? Esas seguramente van a ser las estimaciones y las previsiones que va a tener la autoridad para el año 2021 y 2020. Oye, y de todas maneras, la autoridad aquí se detiene. No, fíjate que no, porque de todas maneras hay un plan maestro de operación 2021, que eso lo sacó la misma autoridad en ese año. Ujú. Y que tiene que ver justamente con los temas de fiscalización, ¿sale? Entonces ya tenemos una tasa efectiva, ¿sí? Que a través de esa tasa efectiva puede disparar la fiscalización. No se va a ir directamente a ver si todos los FDI que tienes de ingresos y deducciones y demás, a lo mejor no. Y a lo mejor se va directamente a la tasa efectiva de impuestos y por algoritmo va a decir, a ver, dime quiénes pagaron en 2019 menos del 3.4% de impuestos en este sector. No olvidemos que estamos viendo nada más este sector. Son muchos sectores, la minera, metalurgia, comercio al por menor, al por mayor, las detallistas, en fin, servicios, ¿no? Y la gran mayoría de las tasas de todos los sectores, todos estos sectores, van fluctuando en unos casos hasta el 7% y en otros casos hasta el 1.5%. Esto nos puede dar una idea que parte de la idea de la autoridad de empezar con el tema de tasas efectivas, ahora sí en su aplicación real, que es en el reciclo personas físicas, dice, bueno, oye, que ellos paguen una tasa del 2.5% hasta por ingresos correspondientes de 3.5 millones. Pues no es un tema fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las tasas efectivas en personas morales van siendo un poco mayores. Entonces, esta tasa efectiva que aplica a estos sectores de contribuyentes, personas físicas, arrendamientos, actividades empresariales y actividades profesionales, de una u otra manera, ya tiene un análisis de cuánto es lo que de cuánto es la tasa efectiva de impuestos que pueden pagar en su promedio los contribuyentes. Y dice casi que se los olvide que tener un contador. No, yo creo que hoy por hoy es más importante tener un contador que no tenerlo, por mucho que diga la autoridad. Y entonces viene con este plan maestro, en donde este plan maestro es incrementar la recaudación de los grandes contribuyentes a través de que mejoren esos procesos de fiscalización en un marco, dice, de legalidad y seguridad jurídica para el contribuyente. Que bueno, pues esto está ahí a criterio de cada uno de nosotros. Y repito, o sea, este incremento en la recaudación de los grandes contribuyentes está en el Plan Maestro 2021. No quiere decir que los contribuyentes medianos y pequeños no se les vaya a revisar. Lo único que dice es que me voy a enfocar a los grandes contribuyentes. ¿Y cuáles son los grandes contribuyentes en el sector privado? Bueno, pues obviamente los que cotizan en bolsa y los que tienen ingresos superiores a 1,250 millones en un año de calendario. Van a programar auditorías con un enfoque más asertivo, menor tipo de fiscalización. Claro, con toda la base de datos que tiene la autoridad es muy rápido que pueda determinar ciertos comportamientos del contribuyente. Va a incentivar la autocorrección y el cobro oportuno de los impuestos, fortalecer el argumento de las irregularidades determinadas, es decir, realmente si voy a hacer un acto de fiscalización, bueno, realmente mis argumentos tienen que ser más sólidos porque si el contribuyente se va a un juicio de nulidad, por supuesto que allá puede perder la misma autoridad. Créditos fiscales, ¿no? Evitar ese rezago de poner esa cartera, es decir, tratar de que existan
menos de recursos de revocación, ¿sí? Que ese se hace ante la misma autoridad. Y bueno, pues obviamente saber cuál es la aplicación de los saldos a favor que se tienen de IVA y volver a programar en ese sentido auditorías profundas a los contribuyentes y de una u otra manera revisar de manera periódica garantías, créditos fiscales y demás. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir en estos rubros de fiscalización 2020? Grandes contribuyentes, y repito, no quiere decir, no quiere decir que los contribuyentes pequeños estén exentos. Lo único que quiere decir es que pueden replicar el modelo de fiscalización a los grandes contribuyentes y poco a poco permear hacia abajo. ¿Qué van a fiscalizar? Las depreciaciones, ¿no? La deducción de inversiones, aquellos pagos al extranjero que yo realizo, que pueden ser partes relacionadas o no, cómo se encuentran debidamente integradas mis pérdidas fiscales y que yo estoy amortizando contra estos ejercicios futuros, las reestructuras corporativas, fusiones, escisiones, transformaciones, pagos u operaciones que tengan con paraísos fiscales. ¿Sí? Si tengo operaciones con paraísos fiscales, no es un delito tampoco tener operaciones con paraísos fiscales. El delito es no pagar el impuesto, no acogerse a las disposiciones que menciona la ley de impuesto a la renta en ese sentido. ¿Cómo varían las cuentas de capital de aportación y la CUFIN? La CUCA y la CUFIN. ¿Cuál es esta variación? Pues muy sencilla, porque una disminución en un capital social pues no merece un pago de impuestos siempre y cuando yo tenga cierta salud fiscal dentro de la empresa, que no me haya técnicamente acabado este capital. Y cuenta de capital de aportación es mi capital social actualizado. Y mi CUFIN, bueno, pues obviamente eh, todas las utilidades que yo he tenido, una utilidad neta perfectamente repartible para las entidades, que recordemos que adicionalmente cuando estas se reparten las personas físicas después del 2014, hay una sobretasa de castigo del 10%. ¿Qué otros rubros de fiscalización va a tener Hacienda? Tiene Hacienda. Aquellos impuestos indirectos que pasen las operaciones que están grabadas a la tasa del 0%, cómo se aplican estos saldos a favor y estas devoluciones que llegan a ser improcedentes, ¿sí? ¿Por qué? Por temas de aplicación hoy por hoy del 5A y del 69B, ¿sí? Ahí es el enfoque en esta aplicación. Y bueno, pues en otros temas, derechos mineros y región fronteriza. Entonces, dice, ¿dónde voy a reforzar para optimizar la fiscalización? Claro, lo que me decía, sí, lo que me decía la disposición para el 2021, márgenes de utilidad, conceptos deducibles, tasas efectivas. Dice, aquí me voy a enfocar para poder fiscalizar. ¿A los grandes contribuyentes? Sí. Oye, ¿y a los demás? También. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé, pero va enfocado para allá. Razón de negocios, el 5A del Código Fiscal de la Federación. Muy importante que aquí a los colegas que nos están viendo les den una revisada importante el 5A del Código Fiscal de la Federación, porque sí es un artículo que hoy por hoy ya me empieza a regular la utilidad que yo pueda tener, ¿sí? Sí, en la utilidad que yo pueda tener, y por qué no tuviste utilidad o por qué tuviste pérdida o por qué no tuviste la utilidad que yo hubiera esperado que tuviera, ¿sí? Ahí son tres conceptos específicos en razón de negocios, que es el beneficio fiscal y el beneficio económico. El primero es obviamente la razón de negocios. ¿Cuál de los dos es el que está rigiendo la actividad que tú tienes? Y en ese sentido, esa razón de negocios nos invita a que cada contribuyente vaya dejando pasar de manera natural las operaciones que tiene y los gastos que realiza. Esquemas reportables, obviamente estamos hablando de planeación, de planeaciones fiscales agresivas. Esto está para aquellos contribuyentes que tienen utilidades superiores a 100 millones de pesos, ¿sí? Es para los que va dedicado. No quiere decir que los menores estén exentos. Lo único que pasa es que todavía no se les aplica. Cuando llegue el momento, poco a poco la autoridad va a ir permeando hacia abajo.
límite de deducción de intereses. ¿Qué es este límite de deducción de intereses? Es justamente que yo no pueda deducir ciertos intereses pagados, sobre todo a mis partes relacionadas, con el objeto de disminuir mi base gravable. Cuando yo llego a pagar intereses a un tercero, si yo tengo una tasa de interés demasiado elevada, pues obviamente se puede comer la utilidad que yo tenga. Entonces, ahí donde dice, momento, no puedes deducir todos los intereses, hay algunas reglas. Dice, algo que hay que hacer es una modificación en la tramitación de acuerdos conclusivos. ¿Por qué? Porque obviamente en muchos aspectos, este, los contribuyentes dicen, me voy a acuerdos conclusivos y finalmente allí, aunque la misma PRODECON puede servir de árbitro respecto de esto, de una u otra manera llega a ser como parte de una estrategia que pueden tener algunos contribuyentes. Uno eh, de los conceptos, de las alternativas que va a tener la autoridad para efectos de la fiscalización es ese intercambio de información a nivel internacional. La ley FATCA, sí, que es la ley de cumplimiento fiscal de cuentas del extranjero, un intercambio automático de información sobre cuentas financieras y la famosa declaración país por país. Esta declaración país por país viene regulada a través de la OCDE, ¿sí? De todas las operaciones que hay en, en el extranjero, aquellas multinacionales, en donde si tienen ciertos parámetros de utilidad dentro de un país o de otro país, cada quien tiene su propia regulación, van a hacer esta declaración país por país. Por último, y nada más sigue por ahí estando en el tintero, sí, una noticia que salió desde hace muchos meses que tiene que ver con un impuesto mínimo mundial, ¿sí? Que va dirigido para aquellos grandes corporativos, aquellas grandes empresas, que es una propuesta por parte de la OCDE, ustedes lo pueden encontrar ahí en la página de la OCDE, ¿sí? Por ahí por julio del 2021, en donde dice, bueno, debemos de garantizar una distribución justa de los beneficios y derechos tributarios, es decir, estos 130 países que representan el 90% del PIB mundial, se queda con ellos. Entonces, no sabes qué, a raíz de la pandemia, ¿no? Dice la parte de esa exposición de motivos, dice, hay muchos países que se quedaron, pues obviamente sin recursos, ¿no? Yo creo que nos pegó a todo mundo, ¿no? A todas las empresas, a todos los sectores. Unos despuntaron, los sectores de la tecnología despuntaron impresionantemente en este periodo. Y bueno, pues obviamente hubo algunos sectores en donde les pegó pues bastante fuerte. Entonces, de todas maneras, dice, vamos a hacer una redistribución más justa de los beneficios y derechos tributarios, es decir, de la recaudación y voltear y decir, a ver cuáles son los que menos tienen y les damos esos beneficios. ¿Cómo vamos a trasladar esos beneficios a los países que obviamente pues tienen más necesidades que los países ricos? Y el pilar 2 de este impuesto mínimo mundial dice, bueno, apunta para que se establezca de manera fiscal y que realmente se esté regulando, porque obviamente para que este impuesto mínimo mundial tenga sus efectos, todos los países, cada uno de los países tiene que hacer cambios en sus disposiciones, ¿sí? Claro, al haber estado ya como una propuesta de la ONU, quiere decir que ya puso a trabajar a estos 130 países, entre ellos, pues, quien creen, ¿vale? Para poder cambiar esa regulación. Cuando hablamos de tributación internacional, cuando hablamos de fiscalización internacional, esta no existe, ¿no? No existe porque no existe un ente jurídico supremo, ¿no? Fiscal, en que pueda perfectamente regular las actividades fiscales de todos los países y que obviamente a él se le dé el impuesto correspondiente. Entonces, el concepto tributación internacional tiene que ver, obviamente, con los manejos internacionales de los impuestos, pero que se paga de manera local a cada uno de los países. Por tanto, este famoso impuesto mínimo mundial que está hablando de una tasa directa del 15% mínimo, en donde aquellas empresas, ¿sí? Que tienen, obviamente,
todas las transnacionales, todas las multinacionales. Dice, bueno, ellas que aporten este 15% y cada año van a poder aportar 150,000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales a nivel mundial. Y estos 150,000 millones de dólares, bueno, tendría que haber alguien, ¿no? Si esto existe, tendría que haber alguien que los administre y alguien que decida, ¿sí? El, cuál va a ser el destino de este impuesto. Recordemos que como parte de los principios jurídicos en materia tributaria, en todos los países existe, y bueno, uno de esos principios es el destino al gasto. Yo no te puedo cobrar un impuesto si no te digo en qué me lo voy a gastar. Principio de destino al gasto. Si voy a cobrar un impuesto de IEPS a las golosinas que tienen cierto contenido calórico, bueno, pues entonces, ¿para qué se va a ocupar ese ingreso sobre ese impuesto? Bueno, obviamente se va a utilizar para temas de salud, evitar la obesidad, aquellos programas destinados a hacer conciencia en la gente para evitar ese tipo de situaciones en los niños, ¿vale? Entonces, ¿qué tan seguro sea que aplique este impuesto, esta tasa de un 15% que pueden aportar? Sería muy difícil y en dado caso que eso sea, pues obviamente va a ser aplicable a las empresas multinacionales que se encuentran en todos los países, las que se encuentran en países que se encuentran en paraísos fiscales, en fin. Entonces, ¿cuál es como parte de una conclusión de nuestra sesión del día de hoy que están aquí acompañándonos todos? Pues que aunque la misma autoridad fiscalizadora, ¿sí? Eh, todos sus esfuerzos vayan encaminados a una recaudación, a un sector de grandes contribuyentes que se ha sustentado debidamente en Código Fiscal de la Federación, no quiere decir que no voltee a ver otros sectores, otro tipo de empresas, porque lo que hizo fue, ahorita se fue a los extremos. Se fue a los grandes contribuyentes en materia de tasas efectivas, revisa qué es lo que tienes, y se fue a los más pequeños, personas físicas, tasas efectivas. No te preocupes, tú vas a pagar una tasa similar o promedio de la que están pagando los grandes contribuyentes. Ya no vas a pagar una tasa muy elevada, no te preocupes de las deducciones. Bueno, sí, preocúpate, pero no van a ser deducibles, es lo que dice la reforma en reciclo, ¿sí? Pero lo único que va a pasar es que me vas a hacer un pago seguro. ¿Sí? Allá hay un pago seguro, aquí me vas a hacer un pago seguro. Entonces va a haber una recaudación desde el primer momento en estos reciclos personas físicas, en donde no importan sus deducciones, importan sus ingresos y me van a pagar una tasa efectiva del impuesto. ¿Qué veo yo? Que poco a poco se pueden ir cerrando este camino y que paulatinamente quiera la autoridad imponer este tema de tasas efectivas y que obviamente si llega como una idea de la autoridad de este tema de tasas efectivas, pues también va a transgredir ciertos principios jurídicos que tenemos en México, como es la autodeterminación de los impuestos. ¿Sí? Pues bueno, esta es parte eh, de las disposiciones, sobre todo de código fiscal, que te quería compartir con todos ustedes. Entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Veo si hay alguien que tenga alguna pregunta y si no tengo la respuesta, pues me pondré a estudiar, ¿verdad? Me pondré a estudiar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que se amplían las dudas para los que no somos financieros ni fiscalistas, pero no sé si alguno de los que nos están acompañando quieran levantar su mano y hacer la pregunta, ahora sí que de voz propia. O se quedan sin dudas o se desmayaron. O se desmayaron, así es. En el chat no hay preguntas. No sé si hay alguna duda o materialmente estamos en caos. ¿Por qué no? ¿No?
o se les hizo clara la exposición, también valdría la pena un comentario a favor o en contra de nuestro ponente, nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales. Está a sus órdenes, señores. Por ahí tiene una pregunta. A ver. No. Yo tengo una, Dolores, por favor. Dolores de Hazlo, si gustas, Ricardo, ¿le puedes liberar el micrófono? Adelante, Dolores. Es que creo que no se escuchaba, perdón. Ya, adelante. Bien. Gracias. Con el tema de la oración, con lo que comentaba al principio, mucho para la deducción de impuestos, bueno, nada más sería como la cuestión de la confirmación, porque nosotros hemos tenido problemas, bueno, no, temas con la estabilidad, y ya no podemos pagar muchas cosas, ¿no? Porque la mayoría es posible, y creo que la mayoría estamos en esta parte. Entonces, ¿qué sí podría ser nosotros que, por ejemplo, somos de control y confianza? ¿Qué gastos sí son deducibles para nosotros? Porque tenemos material de capacitación, material para las evaluaciones, y desde el año pasado nos comentaban que ya no iban a ser deducibles. ¿Qué les comentó Dolores que no iba a ser deducible? El área de contabilidad, o sea, como que nos tienen muy apretada esta parte de, no, esto no lo puedes facturar, no sé, por ejemplo, gasolinas, casetas, hospedajes, comidas fuera, ya no iban a ser deducibles para nuestro giro. No, a ver, la ley de impuesto a la renta menciona que voy a hacer deducibles aquellos gastos estrictamente indispensables de acuerdo con mi actividad. Si se fueron al reciclo, son los gastos que sean indispensables para la obtención del ingreso, ¿vale? Bueno, pero yo tengo que hacer una vinculación, ¿sí? De gasto-ingreso. Si yo necesito esos gastos de gasolina porque me voy a trasladar para hacer ciertos temas y además tengo vehículos y esos vehículos los utilizo para la operación, evidentemente que puedo hacer una vinculación de deducción, ¿sí? No hay restricción de deducciones porque tú defines cuáles son aquellos gastos estrictamente indispensables para la actividad. Digo, si tú dices, bueno, pues es que los socios de la empresa fueron a Las Vegas de vacaciones, pues, evidentemente no va a ser deducible esa parte, a menos de que cumplas con otro tipo de requisitos. Eso se llama planeación fiscal, ¿vale? Pero las deducciones tú las defines, ¿sí? Y si esos gastos con naturalidad los venías erogando en los años pasados, pues van a seguir siendo deducibles, ¿sí? Cambian conceptos deducibles. Esos conceptos deducibles, la autoridad va a ser, a mi juicio, el tercer elemento, de acuerdo con el 33, fracción primera I, que va a tomar la autoridad para decir, a ver, vamos a ver cuáles pueden ser conceptos no deducibles. Los conceptos deducibles tienen que ver con que te pueda permitir como contribuyente hacer o no una deducción. En reciclo personas físicas no hay deducciones, conceptos deducibles. Hay una tasa efectiva desde el 1.25 hasta el 2.5%. ¿Sale? Tasas efectivas, conceptos deducibles. Pero que te restrinjan esos conceptos deducibles sin una disposición expresa de ley, cuando regularmente los venías erogando, gastos de viaje, telefonía, pasajes y transportes. Si es parte de tu operación, los puedes seguir haciendo deducibles. Casetas también los puedes seguir haciendo deducibles. No hay una restricción a la fecha. La única restricción que hay en materia, por ejemplo, de gasolina, es que puedes hacer deducibles las gasolinas, pero tienes que verificar que la gasolinera tenga su permiso vigente de la Secretaría de Energía, que pueda, que sea un expendio válido para vender gasolina. Vamos, que no la compre chicoleada, ¿vale? Eso es lo que dice. Entonces me traslada a mi contribuyente la obligación de fiscalización para decir, si tú compras gasolina en Huachicol no es deducible.
Ah, pero para que eso sea, me tienes que demostrar dónde sí la compraste. Y en ese sí la compraste, entonces a pedir que en la factura, eso aparece ya en el impuesto a la renta como parte de los requisitos de deducciones de las gasolinas, que venga allí perfectamente bien detallado cuál es el permiso o número de permiso que tiene para poder expender gasolina. ¿Sí? Si no lo tiene, no es deducible. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor la gasolina que está aquí en la esquina de la empresa, que ha estado ahí 20 años, ¿sí? Pues a mí no me corresponde saber si tiene o no tiene permiso. Si él tiene allí 20 años vendiendo gasolina, pues yo asumo que tiene permiso para vender gasolina. Yo no sé cuál sea el problema, pero me trasladas la deducción de que tenga yo que preguntarle, oiga, señor gasolinero, ¿y tiene usted su permiso vigente? Pues no te va a decir, "No, oiga, pues mire, si no estuviera vigente, ya hubiera cerrado la gasolinera. Por lo tanto, claro que tengo un permiso vigente. Ah, bueno, ese permiso vigente, ese número de autorización es el que tiene que venir, Dolores, en la factura. Fuera de ello, obviamente, son los demás requisitos que pide la ley, la nueva versión 4.0, que debe de tener ahora sí, el domicilio del receptor, que son requisitos que ya existían desde antes. Hoy por hoy el código postal, en fin, obviamente que esté detallado los bienes, los servicios, tu, tu código del catálogo de productos o servicios, la descripción detallada de acuerdo con tu control interno, en fin, todo se constriñe a temas de control interno. Mientras tú vayas cumpliendo con estos temas de control interno, materialidad, razón de negocios y la operación como tal, a mi juicio, los gastos que tú realices van a ser perfectamente deducibles. Muchas gracias, doctor. Espero haya quedado resuelta tu duda, Dolores. Sí, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Daniel Cienfuegos que dice que cuáles son las tasas efectivas por cada sector y dónde las puede verificar. Ok, en la página del SAT, están en la página del SAT, están ahí medio escondidas, pero si quieres verlo, ahorita te hago un paquetito de estas tasas efectivas, de todos esos sectores que vimos, que son 5 publicaciones. En la publicación número 4 está el sector de la seguridad, y se consultan directamente en la página del SAT. Te mando la liga y te mando las tasas efectivas de todos estos sectores que ya nos dio a conocer la autoridad. Ujú. Muchas gracias, Daniel. Si nos puedes poner tu correo electrónico para que te la hagamos llegar, por favor, si es tan amable. No sé si alguien más tenga alguna duda. ¿No? ¿Nadie? Callen hoy. Si callan hoy, callan para siempre, ¿eh? ¿No? Bueno, Ricardo, si me puedes hacer, por favor, el honor de presentar el reconocimiento que le vamos a hacer entrega a nuestro queridísimo presidente de la comisión. Bueno, pues la MESP otorga el presente reconocimiento al doctor Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de la MESP, por su destacada exposición en el webinar Tasas Efectivas y la Fiscalización de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Firma el capitán Salvador López Contreras, las 181 empresas de AMESP y una servidora. Te lo hago entrega virtual, mi estimado Rafa, te la mando también por WhatsApp para que cualquier cosa la puedas imprimir y la pegues en tu escritorio. Y de verdad, muchísimas gracias. Y los que escuchan el día de hoy la ponencia, si quieren en algún momento formar parte del chat de asuntos fiscales, el cual preside el doctor Arenas, por favor, Ricardo, hazme el favor de poner tu contacto para que te den los datos y aquí están, mándenos sus contactos y nada más nos indican que quieren participar en el chat de asuntos fiscales y los agregamos con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en la próxima no tan esperada, porque a nadie le gusta, pero muchísimas gracias a todos. Y si puedes liberar, por favor, los micrófonos por si alguien quiere decir algo. Saludos, Janet, saludos, Esmeralda, Esteban, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Molo, Paola, Miriam, María del Carmen.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a todos, Vero.